Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven. Un feliz inicio de semana. Estamos en la lección número 6 para esta semana. Motivación y preparación para la misión. Y para hoy, lunes 6 de noviembre, nos toca el fundamento profético. Y no podemos seguir sin antes pedir la dirección, la bendición de Dios, para la cual yo les suplico que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, te agradecemos por el privilegio y la oportunidad de meditar en tu palabra. Acompáñanos y bendícenos. Y al recibir el consejo de este día, pues que sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, que lo podamos poner en práctica y poderlo compartir sobre todo. Este es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el fundamento profético y la lectura que tenemos para este día, pues está un poco, son varios textos, pero quizás vamos a leer los más importantes y, y basados en la pregunta, ¿qué ocurrió aquí? Dice, ¿y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles? Está la lectura de Lucas 24, 36 al 49 y vamos a leer quizás algunos versículos, los primeros que son los que nos dan el mensaje, diría yo, para esta mañana. Y comienzo con el versículo 36 de Lucas 24, que dice, y entre tanto que ellos hablaban, dice, estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. No sabemos cuáles eran los pensamientos que tuvieron en esos momentos los discípulos, pero Jesús, como Dios, sí conocía los pensamientos de los seres humanos, y esto lo dice también la Escritura. Leo el 39 que dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el Espíritu, y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, y el versículo 40 dice, y en diciendo esto les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, dice, de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenés aquí algo de comer? Vamos a quedar hasta ahí, hasta el 41, y vamos a hacer la reflexión en esta mañana, ya que el autor de la lección dice que hay dos hay dos aspectos en el cual pues nosotros a veces nos ponemos así como que creemos y no creemos. Es interesante, por eso dice que es interesante, dice que al principio los discípulos, dice, no creyeron por miedo. Eh, y dice, y luego dice después al ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, no creyeron, dice, por gozo, al ver el gozo, la alegría de que realmente sí era él que había resucitado. Y aquí es donde nosotros entramos en una eh, diríamos, como conceptos que no nos queda claro el mensaje. Y por eso dice, ¿ha sentido alguna vez, dice, que algo era demasiado bueno para ser verdad? Esta fue la experiencia de los discípulos, dice, y de los demás, dice, en el aposento alto. Acuérdense que ya estaban en el aposento alto esperando la promesa y que no solo estaban los discípulos, sino que había otro grupo de personas más que les acompañaban. Por eso dice que, sin embargo, dice que Jesús, si Jesús los hubiera dejado, dice, únicamente con esta experiencia, al marcharse, dice, la fe de ellos probablemente no habría perdurado. Con el tiempo, la fuerza de la experiencia podría haberse, dice, desvanecido, la olvidarían, incluso empezarían, dice, a cuestionarla. Por eso Jesús no se limitó, dice, a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso, los llevó, dice, a la palabra
y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio. Es decir, por más intensa que fuera, dice, la experiencia que tuvieron con él, Jesús todavía quería, dice, que su fe se basara en la palabra de Dios, en el escrito está. Y estas son las palabras que él les habló, dice, cuando estaba aún con ustedes, dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto lo dice el versículo 44 de Lucas 24. Te lo leo textualmente ya que tenemos abierta la palabra de Dios y dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Apreciados hermanos, el punto que estamos resaltando acá es el fundamento que usted debe tener, el fundamento en la profecía. Y Jesús lo que les está diciendo aquí a sus discípulos es, así como antes de que yo viniera, los profetas, los salmos, los escritores de los salmos hablaron de mí y que todo se cumplió al pie de la letra, como ellos lo dijeron, así también lo que todavía falta realmente se cumplirá al pie de la letra. Y hay un texto que en los evangelios encontramos, ¿no? Y el cumplimiento del tiempo dice que la Virgen eh, dio a luz y tuvo un varón. Eso es lo que nos da el fundamento. Eso es lo que realmente entierra todo, que en el cumplimiento del tiempo, todo lo que se había hablado antes de que Jesús viniera a este mundo, a esta tierra, a encarnarse, todo se había ido dando el cumplimiento exactamente. Es lo que Jesús enseña a sus discípulos. Porque mis apreciados hermanos, a veces por gozo, cuando tal vez nosotros creemos algo por gozo, a veces el gozo luego se termina, ¿no? O hoy usamos nosotros una otra palabra por emoción. Cuando a veces aceptamos el evangelio por emoción, pasa la emoción o pasa el gozo, hasta ahí llegó lo que creímos. Y si es por miedo, a veces empezamos a cuestionar aquel miedo que nos infundieron. Bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Yo no creo eso. Y empezamos también a cuestionar y entonces el miedo se termina y ya no hay miedo. Y no, yo no creo que eso se dé y el miedo termina y entonces también lo que se nos había enseñado con temor realmente se olvida y quedamos como estábamos al principio, quizás peor que al principio, porque hoy ya no creemos ni por emoción, ni por gozo, ni por miedo, ¿no? Entonces nos volvemos, nuestra situación se vuelve más difícil. Por eso el Señor dice que ese fue el punto que quiso resaltar. Y por eso el tópico de hoy día, lunes, que dice un fundamento profético. Mis apreciados hermanos, nosotros mejor que nadie, creo que nuestra generación, nuestros tiempos hoy en día, nos están dando la certeza del Evangelio. Y que así como en el pasado, antes de que Cristo, como ya dije, viniera a encarnarse a este mundo, se dieron a su debido tiempo, se fueron cumpliendo las cosas. Así, el autor de la lección también nos motiva a eso, a entender eso, que así lo que falta todavía porque se cumpla, seguirá cumpliendo al pie de la letra. Y por eso decía, nosotros mejor que nadie, nuestra generación que estamos hoy en día viviendo las cosas que se están dando, nosotros tenemos ya esa frase, ¿no? Se están cumpliendo las sagradas escrituras tan al pie de la letra. Todo lo que antes quizás nuestros padres no vieron y que nosotros nos está tocando ver hoy o vivir realmente, ellos hoy estarían espantados cómo realmente la profecía se está cumpliendo. Por eso dice el actor de la lección, me gusta este último párrafo, el cual él explica, dice que nuestras experiencias con Jesús no pueden someterse sin el fundamento, dice, de su palabra. Mano, tú no puedes decir que eres cristiano, que eres seguidor de Cristo, que tienes a Cristo en tu corazón, si realmente no vives
una vida que Cristo demostró que deberíamos de nosotros de vivir. Dice que, incluyendo, dice, las profecías que señalan la historia y los acontecimientos, dice, que condujeron a la primera venida y que precederán, dice, a la segunda venida. Que no te quede la menor duda, que lo que falta que ver que se cumple, se cumplirá como realmente está escrito. Con estas verdades, dice, firmemente entendidas, podemos estar, dice, preparados y motivados, dice, para la misión. Hermanos, porque esto no es cuestión de que yo lo digo o que mi iglesia lo predica o que nosotros lo predicamos, sino que es la palabra que está escrita, un escrito está, es el que lo dice y se cumplirá al pie de la letra. Eh, Definitivamente, esto es lo que nosotros queremos entender en esta mañana, que realmente Jesús lo que motivó a sus discípulos era que no estuvieran allí. No, si nosotros lo vimos, que resucitó, nos enseñó las manos, donde los clavos, las heridas, y aparte de eso, eso se les podía haber olvidado, se les hubiera olvidado fácilmente, y su fe se viera descabrajado. Por eso él lo llevó, dice, al escrito está. Y leo nuevamente Lucas 24:44, que estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahí está. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Ahora vamos terminando con esta pregunta que a mí me parece importante. Está algo interesante para que nosotros meditemos. Dice, ¿hasta qué punto conoce las profecías que señalan a Cristo, tanto dice en su primera venida como en su segunda venida? ¿Conocemos la profecía, hermano? Es una pregunta que, bueno, a mí me da hasta cierto punto risa, pues porque hasta cierto punto en la iglesia y, y, y si hay amigos que nos ven, nos escuchan, pues tenemos que ser sinceros, pero los que somos ya o tenemos tiempo de estar ya en la iglesia, vemos que la profecía hoy no se predica, no se explica en nuestras iglesias. Y tristemente los nuevos que están llegando a la iglesia no entienden ni comprenden. Y entonces, por eso digo, a cierto punto nos da risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren que se hable de profecía. Muchos argumentan que algunos se enojan. Bueno, ¿y cuál es el problema? Eh, si muchos, la verdad, se van a enojar, no les va a gustar. Y yo siempre pongo de ejemplo a Juan el Bautista. Y si a Herodes no le gustaba, pues que le gritara que tenía una mujer que no debería de tener, pues y eso le costó que le cortaran la cabeza. Bueno, sigue diciendo la pregunta, especialmente dice en los últimos días, ¿por qué debemos estar, dice, cimentados en la palabra de Dios, incluyendo, dice, las profecías? ¿Y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? Hermano, porque la profecía simple y sencillamente nos señala, nos dice lo que nos espera, nos señala el camino, a dónde vamos, dónde estamos y a dónde vamos, y qué es lo que realmente le espera. Y realmente como hijos e hijas de Dios, no este es otro punto por el cual no quieren que Dios le prodigue, que es en que asustamos cuando decimos cuando se explica la profecía. Pero digo yo, ¿va a suceder o no va a suceder? Y la profecía simple y sencillamente nos señala que vamos para tiempos más difíciles de los que estamos viviendo hoy en día. Hay un párrafo inspirado que dice, no esperes mejores días del que estás viviendo. Mañana será más difícil que hoy. Si hoy lo complemento ese pensamiento diciendo, si hoy te costó conseguir los frijoles, mañana va a ser más difícil conseguirlos, pero con la ayuda y bendición y protección de Dios, pues siempre los tendremos. Hay una promesa, que el pan y el agua, dicen, no nos faltará. Pan y agua. No está hablando de pizza ni de pollo campero, a algunos les va a dar risa esto, pero es lo que sucede, ¿verdad? Así es que, mis apreciados hermanos, el fundamento profético
debe ser un principio en cada una de nuestras vidas. Y ese debe de ser el que nos debe de mantener firmes y fieles. Yo siempre he estado diciendo en estos espacios que, que debemos de fundamentarnos, que nuestra fe debe de crecer, que nuestro fundamento se debe de arraigar lo más que se pueda, porque los tiempos, según la profecía, que nos falta que vivir, y si tenemos el privilegio de vivir esos tiempos, no son fáciles. Y si no estás bien en tu fe y bien fundamentado en la palabra de Dios, fácilmente puedes fallar. Que Dios nos ayude y que nuestro fundamento profético se mantenga firme y fiel al escrito está. Bendiciones y una feliz semana.